Este video es auspiciado por MacMóvil. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y no en el video de hoy, en el podcast de hoy vamos a hablar de algunas cosas, pero antes vamos a dar un poquito de una explicación de esto, porque estoy acostumbrado a hacer videos en YouTube, no estoy acostumbrado a hacer podcast, no estoy acostumbrado a grabar mi voz solamente, y es por eso que estoy apoyando esta grabación con un video que por supuesto van a tener disponible para ver en YouTube, si es que prefieren algo de contenido más visual y no solamente algo hablado. Pero de todas formas este podcast va a estar disponible en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Anchor. Y además va a estar disponible como un video aparte en YouTube. Vamos a crear una playlist especial para eso. ¿Y por qué podcast? Porque hay muchos temas que la verdad son muy largos de hablar y en YouTube no me puedo explayar completamente y hablar 30 minutos, 40 minutos de algún tema o incluso 15 minutos de un tema porque en YouTube se pierde la atención. Entonces, esto básicamente está hecho para tirar un poco más largo toda la conversación, para poder explayarme mejor, para poder dar mi opinión de una forma más completa. Y por supuesto que la persona que esté interesada en escucharlo se va a dar el tiempo y lo va a escuchar. Entonces tampoco voy a tener que editarlo, ni cortarlo, ni tratar de que entre en un formato YouTube de entre 8 y 12 minutos, cosa de mantener siempre a la persona ahí mirando el video. Entonces, básicamente el podcast es para el que quiere saber las opiniones de este servidor y que se dé el tiempo de escucharlo. Igual voy a tratar de no alargarme tanto y no hacer un podcast infinito porque obviamente después de un rato uno se aburre. Pero esa es la idea, de ahí nació el tema del podcast, de básicamente poder dar mis opiniones de una forma más libre y no ajustándome tanto al formato de YouTube. También es algo sin editar. Planeo hacer estos podcasts sin edición. O sea, como los grabo es como salen. Si es que se interrumpe o algo, bueno, saldrá también. La idea es que sea lo más genuino posible y que de esa forma les pueda transmitir todo lo que siento y todo lo que pienso. Entonces, les voy a recordar, chicos, que MacMóvil es el mejor servicio técnico de Mac en Chile. Cualquier cosa que le pase a tu equipo, como por ejemplo un derrame de líquido, que el teclado no funcione, que el trackpad se haya roto, la pantalla esté trizada, lo que sea, incluso mantenciones periódicas como limpieza y cambio de pasta térmica, pueden encargarse directamente en MacMóvil. Recuerda también usar el código Cristian Plaza para obtener un 10% de descuento en tu presupuesto. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Cristian Plaza. Ahora sí. Y vamos a hablar hoy día de los nuevos Mac con M1. Esto es por votación popular porque hice una encuesta en Instagram. Me pueden seguir en Instagram, @CristianPlazaT, donde pregunté qué querían que hablara en el primer podcast, de qué tema. Y muchos me pidieron hablar sobre MacBook Air M1, Mac Mini M1, MacBook Pro M1, Mac M1 en general, o solo del chip M1 en general. Y claro, como es tendencia y es lo que se está llevando ahora, de hecho, si están viendo este podcast en video van a ver que tengo aquí abierta la web de Apple con toda la descripción del M1 porque lo vamos a ir revisando. Y sí, vamos a hablar de Apple M1, del primer SoC de Apple y cómo esto va a afectar a todo, la verdad. Esta cuestión de verdad es revolucionaria. A pesar de que Windows ya tiene unos laptops o tablets en realidad con arquitectura ARM, no es nada como lo que hemos visto con Apple M1 en las últimas semanas. Creo que soy uno de los pocos chilenos en haber podido probar el MacBook Air M1 y el MacBook Pro M1 a cabalidad, porque los tuve un par de semanas conmigo y la experiencia la verdad es que es impresionante. Comparándolo con equipos Intel, wow, es otra cosa completamente diferente. Me di el gusto de editar unos videos en el MacBook Pro
me di el gusto de hacer una exportación de video en 4K más rápido que tiempo real. O sea, un video de 12 minutos que lo exportó en 6 a mitad de tiempo. O sea, es otra cosa. Yo sé que a lo mejor para muchos no es nada. Se demoró 6 minutos menos. Y bueno, la verdad es que esos 6 minutos menos da lo mismo. A mí, en lo personal, me da lo mismo que se demore 10 minutos en exportar o que se demore media hora en exportar. Eh, ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es durante la edición que yo muevo líneas de tiempo para allá, líneas de tiempo para acá, audio, etcétera, 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 y que todas esas transiciones sean tan rápidas y tan... eh, no sé cómo, no sé qué palabra ocupar, pero es fácil, es rápido, es smoothless. No sé cómo lo podría expresar, pero es una cuestión bien rara la verdad. Entonces vamos con el chip M1 y esta cosa es un SoC que significa System on a Chip, que significa que en el chip, dentro del chip M1 está todo lo importante que necesitamos para que funcione. Y esto es dentro de un procesador de 5 nanómetros, o sea, lo más pequeño ahora en el mercado. ¿Y qué es lo que hay dentro del chip? Dentro del chip nos encontramos la CPU, encontramos la GPU, encontramos el Neural Engine, encontramos la RAM y encontramos también el SSD. O sea, todo está dentro de un mismo chip. Y la gracia de esto, para los que no entienden bien cuál es el beneficio de tener todo junto en un puro chip, es que la comunicación entre ellos es mucho más rápida porque está todo junto. Y además la eficiencia energética es espectacular. Por ejemplo, tenemos un equipo de 30 watts, que es el MacBook Air M1, que son apenas 30 watts. O sea, son 30 watts, no gasta nada. Nada. Y eso hace que su batería, se me acaba de caer el lápiz, eso hace que su batería dure un montón, 16 horas. Entonces, ¿qué pasa con los modelos tradicionales que tienen la RAM aparte, que tienen la GPU aparte, que tienen el procesador aparte? Es que estén separados hace que la información vaya de un lado a otro más lento y además cada recurso por sí mismo, la RAM, la GPU y la CPU, consumen cada una su propia energía. Entonces hay uno consumiendo 20 watts, otro 30, otro 20 y al final gastas mucho más. El SoC elimina todo eso y unifica todo en un solo chip. Y es por eso, por ejemplo, que la RAM ahora se llama memoria unificada. Ya no se llama RAM o RAM unificada, también le pueden decir. Es porque la RAM está dentro del chip. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con un chip en general que vendría siendo el chip M1, pero en diferentes configuraciones, porque para que un M1 tenga 8 GB en RAM y otro tenga 16 GB en RAM, el chip físicamente tiene que ser diferente. Tiene que incluir más RAM. Entonces, a pesar de que es el mismo M1, existen variantes del M1. Podríamos llamarla M1A, M1B, M1C. El primero siendo el modelo base de 8 GB de RAM con 256 GB de SSD. El segundo, 8 GB de RAM con 512. El tercero, 8 GB de RAM, 1 TB, 2 TB. Y después 16 GB de RAM, 256, 16 GB de RAM, 512. Y así. O sea, ya tenemos por lo menos 4 modelos de el procesador, no 4, tenemos por lo menos 8 modelos del procesador M1 en el MacBook Pro. Y además, en el MacBook Air tenemos 16 modelos, si no me equivoco, de procesadores. ¿Por qué? Porque hay una variante que tiene 7 núcleos de GPU y otra variante que tiene 8 núcleos de GPU. Entonces, no es que sea un M1 para todo. Existen muchos M1 diferentes, con diferentes configuraciones, pero en realidad el cerebro, lo que hace todo, sí, es la misma base. Ahora, en el MacBook Air hay un M1 que está con 7 núcleos de GPU y otro con 8 núcleos de GPU. No sé si esa GPU efectivamente y físicamente no estará presente o si estará eliminada por software, no lo sé. Pero vamos más dentro del M1. Acá ya dijimos que parte con 8 núcleos de CPU. Tiene también 7 u 8 núcleos de GPU. Tiene 16 núcleos de Neural Engine, que eso hace que el Machine Learning sea mucho más rápido. O sea que el computador básicamente va a aprender a medida que lo vayamos ocupando.
siempre va a tener esa suerte de inteligencia artificial atrás que va a predecir a lo mejor qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y eso pasa mucho con los iPhone. Por ejemplo, yo estoy jugando con una foto y de repente bajo el dedo y en las sugerencias de Siri me aparece Canva, porque sabe que yo lo que voy a hacer a continuación de la foto es editarla en Canva para hacer a lo mejor una miniatura para YouTube, para a lo mejor hacer una historia para el Instagram. Y eso no es coincidencia, eso es porque el teléfono aprende qué es lo que tú haces durante una tarea y qué es lo que haces después de una tarea y lo que haces antes de una tarea. Entonces, el tema de los 16 núcleos de Neural Engine asociados al Machine Learning es, wow, grandísimo. Ahora, ¿qué pasa con la eficiencia energética? Que por ejemplo el MacBook Air nos da en promedio 16 horas y el MacBook Pro 20 horas. Esto es 20 horas de reproducción de video, o sea, es ver video en la pantalla y ojo, es con el brillo al mínimo, sin el backlight del teclado prendido y bajo circunstancias de temperatura también bastante favorables. Esto no es que vaya a durar 20 horas siempre. Tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, bajo mi experiencia personal, le saqué al MacBook Pro, editando video, navegando por internet y haciendo varias cosas, le saqué como 14 horas. 14 horas de batería a un MacBook Pro, que además tiene Touch Bar y todo lo demás, es bastante. Y no cuidando el brillo, no cuidando la performance, no comprometiendo absolutamente nada. O sea, le di el uso de normal a fuerte que hago siempre con mis equipos y fueron 16 horas promedio. Mira, fueron 14 un día, fueron 17 más o menos otro día. Pero sí, pongamos que sean 15, 16 horas promedio. Apple te dice 20, pero bajo las circunstancias ideales. Sabemos que las circunstancias ideales no son reales. Siempre uno va a variar eso porque lo ocupa en otras circunstancias. No, yo no soy prueba de laboratorio, o sea, yo lo pruebo en el mundo real. Y eso es lo que me dio. Pongámosle un promedio de 15, 16 horas en el MacBook Pro. La verdad es que el MacBook Air no le di tan duro porque quería poner al límite al MacBook Pro y no pude. No pude porque nunca se pegó, nunca se quedó colgado, nunca se me apagó, nunca se reinició, nunca nada. Súper bien. Las pruebas de todas formas de edición de video las hice con Final Cut Pro 10.5, la última versión disponible, que además está optimizada para chip M1. Así que sí, también hice otras pruebas como por ejemplo Photoshop, corriéndolo con Rosetta 2, porque todavía no es compatible de forma nativa con M1 y se abre más rápido que en un computador con Intel, incluso después de pasar por la traducción de Rosetta. Entonces, es una cuestión que de verdad es sorprendente lo bien logrado que está este chip M1. Ahora, siempre me acuerdo mucho de Linus Tech Tips, cuando él dijo, cuando se lanzaron los Mac M1, dijo, bueno, ahora vas a querer el iPad con Touch Bar y con ventilador, sin Touch Bar y sin ventilador, o sin pantalla y con ventilador. Refiriéndose al Pro, al Air y al Mini. Y me causó mucha gracia porque, claro, uno piensa, oye, sí, pues es básicamente el procesador de un iPad mejorado, más potente, mucho más potente, y metido en un laptop que ya conocemos desde principios del 2020, en el caso del Air y del Pro, y en el mismo paquete del Mac Mini de hace años atrás. Recordemos que el último Mac Mini, si no me equivoco, fue lanzado hace 2 años, y antes que ese, hace 6 años más o menos. Entonces, son equipos que de verdad están completamente fuera de fecha. De todas formas, me pareció un comentario raro, pero sí me llamó mucho la atención porque yo soy enemigo de los Mac Mini. De verdad encuentro que no tienen mucha razón de ser. Si puedes tener un iMac, ¿para qué quieres un Mac Mini? A lo mejor por el precio, a lo mejor porque puedes ocupar tu propio monitor, pero no viene con teclado, no viene con mouse, no viene con pantalla, no viene con nada. Y la verdad es que no me llama nada la atención, porque además no estoy hablando del M1, estoy hablando de los Intel, porque además no le podías cambiar la RAM, porque no le podías mejorar el SSD, y porque te comprabas algo que quedaba así. Y más encima venía con un procesador que era lento,
que se calentaba, no tenía suficiente enfriamiento como para no hacer thermal throttle, y eso era un problema. Pero veo ahora el Mac Mini M1 y es un MacBook Pro M1 sin pantalla, sin teclado, sin trackpad, sin touch bar. Y al contrario de eso, nos regalan dos puertos USB-A, obviamente con los dos puertos Thunderbolt con USB 4 y HDMI. Y lo veo, me acuerdo de cómo era trabajar con el MacBook Pro y digo, creo que ahora sí me gustan los Mac Mini. Ahora sí creo que me gustan los Mac Mini, porque si consigo un Mac Mini M1 con 16 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento, voy a tener básicamente un MacBook Pro y le voy a poder poner la pantalla que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué pasa con el MacBook Pro que a mí no me gusta que sea de 13 pulgadas? Porque estoy acostumbrado a trabajar con un iMac que es de 21 pulgadas y media, que si bien el cuerpo es grande y los bordes son gigantes y todo lo demás que ustedes quieran, son 21,5 pulgadas de pantalla y eso me da una libertad tremenda para poder editar video, para poder ver el contenido perfecto, todo como me gusta. Y por eso es que me gusta mucho el iMac. Pero si puedo obtener la performance del nuevo MacBook Pro M1 y ponerle una pantalla de 24 pulgadas que me guste, por ejemplo una 4K LG, que no son caras, valen más o menos $400, creo que es un trato bastante entretenido. Además, yo ya tengo el teclado, ya tengo el trackpad, entonces no necesitaría comprar las cosas por separado. Podría, por ejemplo, perfectamente vender mi iMac de 21,5 pulgadas y poner acá en el escritorio un monitor de 24 pulgadas más un Mac Mini M1. Y tendría todo el poder que me encantó del MacBook Pro en un monitor que se acomoda a mis necesidades personales. Y yo sé que me desvío un poco del tema del procesador, pero es que necesitaba hacer este alcance porque encuentro que es completamente necesario darnos cuenta de cómo puede cambiar el juego este procesador M1. O sea, de mí, que todos ustedes saben que soy un partidario de no comprar Mac Mini, que encuentro que son máquinas completamente sin sentido para la gran mayoría de las personas. No me entiendan mal, para los profesionales un Mac Mini es una muy buena máquina, pero para el común de la gente no lo es. No lo es. Es mucho mejor comprarte una laptop que un Mac Mini, porque tienes todo en uno, básicamente. Pero cuando te encuentras con una performance tal como la que tiene el MacBook Pro en este paquete, te hace repensar todo. Y en especial después del tiempo que yo pasé con el chip M1 en una MacBook Air y en una MacBook Pro, el Mac Mini no lo he probado, pero tiene exactamente lo mismo adentro que el MacBook Pro. Entonces, da mucho para pensar. Mucho para pensar. Entonces, ¿cómo cambia el juego el M1? Ya hemos visto en el transcurso de esta semana varias pruebas que se han hecho, varios benchmarks, varios tests, varias comparativas. Y la verdad es que un MacBook Air, estamos hablando de pruebas bien de laboratorio, pero sí, que un MacBook Air ponga de rodillas a un MacBook Pro de 16 pulgadas del 2019 en edición de video con procesador Intel, da mucho que hablar. Porque además el MacBook Air vale $1.000 y el MacBook Pro de 16 2009 vale $2.400 la versión base. O sea, más del doble. Da mucho que pensar y da mucho que hablar. No sé si sea el mejor momento ahora de invertir en una MacBook con procesador Intel. De hecho, escuché varios casos mientras estuve en Estados Unidos de gente que había comprado hace poco una MacBook Pro o una Air de 2020, de principio del 2020 con procesador Intel, y que estaban solicitando el cambio en el Apple Store para que se las cambiaran por una con M1. Y algunos casos fueron exitosos, les cambiaron el Mac por un M1. En vista que tenían muy poco tiempo los otros equipos, entonces le hicieron una excepción, supongo yo, y les reemplazaron el equipo por uno de los nuevos. Y la diferencia es brutal. O sea, si probamos o ponemos cara a cara un M1
contra su par del mismo año, o sea, por ejemplo, un MacBook Pro 2020 Intel y un MacBook Pro 2020 M1, el M1 le saca ventaja más o menos como del doble triple. Fácil, fácil. De hecho, todavía se venden modelos con procesador Intel, pero la estrategia de Apple para esto fue que no se vendieran los modelos base. Entonces ya no se venden, por ejemplo, los MacBook Pro con procesador i5, sino que se venden los que tienen i7. Y por tanto el equipo también es más caro. O sea, si quieres comprarte un MacBook Pro M1 te va a costar $1.300, pero si quieres uno con Intel, el más barato vale $1.700 y además no le llega ni a los talones a la performance del M1. Entonces, ¿para qué me voy a comprar uno con procesador Intel? Esa es la pregunta. Y ahí tú dices, a lo mejor Apple se está pisando la cola porque está inhibiendo la venta de sus propios equipos antiguos en favor de los nuevos. Es todo un tema bien complicado, bien complicado. Pero bueno, vamos a ver un poco más del M1, pero ya no tanto del chip en sí, sino que lo vamos a aplicar. Y ahora voy a ver el MacBook Air, porque el MacBook Air M1 suple un montón de necesidades. Creo que el equipo por excelencia ahora para comprar. Es buenísimo, tiene una batería súper buena, es delgadito, no es tan pesado, la pantalla se ve muy bien. Tiene el super mega procesador M1, que es un espectáculo. También edité video en el Air, así que puedo decir que es muy bueno. Pero ¿por qué el Air? ¿Por qué me concentro ahora en el Air y no en el Pro? Porque el Air vale $1.000. O sea, si vemos un computador de la competencia con características similares, a lo mejor va a costar los mismos $1.000, pero es de plástico. Y tiene Windows. Dejemos el sistema operativo de lado. Pero pagar $1.000 por un equipo de plástico me parece una estupidez. Un equipo bien logrado de aluminio en la competencia vale sobre los $1.500. Y sigue corriendo Windows. Entonces, sí. Ahora, recordemos que, por ejemplo, si quieres jugar en el computador, el Mac no te sirve. Por mucho que en las pruebas de Apple te digan que es un espectáculo para jugar y que corre Shadow of the Tomb Raider a 60 FPS y todo lo que sea, no es un equipo que está diseñado para jugar. No así Windows, que sí, Windows está diseñado para jugar. No está diseñado para jugar, pero los juegos corren y corren bien. Pero para poder jugar en un computador con Windows hay que gastarse harto más que $1.000. Entonces, cuando nos vamos a esta cosa, acá Apple pone hasta 18 horas de batería. La verdad es que no están así. El MacBook Air a mí me dio con uso fuerte unas 13 horas, más o menos. Son 5 horas menos de lo que ellos dicen, pero recordemos, no estamos en las condiciones ideales de prueba de Apple. No estamos con el brillo al mínimo, ni ahorrando, ni escatimando recursos, etcétera. Estamos sacándole el jugo al computador. Y sí, a pesar de que 13 horas no es poco, es un día completo, es levantarte a las 8 de la mañana, empezar a ocupar al tiro el computador y acostarte a las 8 de la noche, dejar de ocupar el computador. 12 horas es un montón de tiempo, un montón, y dura más que eso. A mí me duró 13 en promedio. Entonces, la eficiencia energética que tiene el chip M1 y en el Air se nota mucho porque además el MacBook Air no tiene ventilador. Eso hace que nos preguntemos, oye, las temperaturas van a subir y va a ser thermal throttle en algún momento. Y la verdad es que es muy probable que sí lo haga. Es muy probable que sí lo haga. Pero no nos vamos a dar cuenta porque por lo menos en 15 o 20 minutos de tareas pesadas que yo le di al MacBook Air, en ningún momento se quedó pegado y en ningún momento vi que bajara el rendimiento. O sea, que efectivamente hiciera thermal throttle. No lo hizo. Por tanto, las termales del equipo están bien. ¿Suficientemente bien como para no ponerle ventilador? Sí. Ahora, ¿por qué el MacBook Pro y el Mac Mini tienen ventilador? Porque seguramente están pensando que ahí van a hacer pruebas de a lo mejor 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y claro, para poder mantener una CPU, una GPU y todo funcionando al máximo mucho tiempo, necesita ser enfriado de forma activa. Pero también, al mismo tiempo, en todas las pruebas que vi de otros youtubers que han jugado harto con estas máquinas, las han hecho pebre y a pesar de eso ni siquiera se ha movido el ventilador. O sea, no lo han escuchado.
Y, por ejemplo, yo ahora tengo mi iMac acá del 2013 y mientras hago esta grabación, yo escucho el ventilador. Y está apenas a 52 grados eh, y el núcleo que está más caliente ahora está a 61. En un MacBook Air o en un Mac Mini o en un MacBook Pro con M1, esta temperatura de 61 grados en el núcleo más caliente sería de, no sé, 40 grados. Y 40 grados en un procesador no es nada. No es nada. Eso es frío. Muy frío. Entonces, sí, da mucho para hablar. Ahora, vamos a lo malo. Y ya con lo malo vamos a cerrar. Porque siempre tiene que haber algo malo. Primero, la arquitectura del procesador M1, que sea ARM, nos va a privar de algunas de las aplicaciones que nos gustaría ocupar, que no son todas, son aplicaciones muy específicas, muy de nicho, que no están funcionando ni siquiera con Rosetta 2. O sea, no se están traduciendo y finalmente no van a ser compatibles a menos que los programadores se pongan a ello, trabajen y hagan que sea compatible. Nada. A mí eso no me afecta porque las aplicaciones que yo uso están corriendo todas perfecto. Por eso digo que son aplicaciones muy de nicho. Ese es un punto malo. El otro punto malo es que Apple ahora sí nos fregó con la actualización. No vamos a poder meterle RAM, no vamos a poder meterle almacenamiento interno, no vamos a poder tocar absolutamente nada adentro del Mac porque lo más probable es que esté hasta el jack de audífonos soldado a la placa. No lo sé porque no he tenido la oportunidad de abrir uno. Si bien los tuve en las manos, no los quise abrir. Pero ahora sí estamos fregados. El tema de la reparación va a ser mucho más complicada y vamos a tener que confiar en Apple, en que efectivamente nos revise los equipos y los repare y ojalá que no sea tan caro. Eso ya es para tema de religión que no nos cobre caro Apple. No lo podemos dejar a la buena fe nomás. Eh, pero claro, Apple ganó un control vertical de todo lo que es su sistema. O sea, ahora maneja el sistema operativo, maneja todo lo que es hardware y además maneja el procesador. Ya no depende de nadie, tiene el control completo de todo su sistema. Y eso es buenísimo en performance, en ahorro energético y en un montón de cuestiones. Pero es malo para nosotros como consumidores porque ahora cualquier cosa que pase con el equipo vamos a tener que ir corriendo a Apple y a ningún otro lado. Al menos en primera instancia, quizás sí sean más fáciles de reparar de lo que pensamos y a lo mejor Louis Rossmann después nos va a instruir cómo hacerlo. Pero por el momento estamos completamente fregados. Y eso significa que cualquier mejora que queramos hacerle al equipo estamos obligados a pagarle a Apple las cantidades astronómicas que nos piden por mejora. O sea, si queremos pasar de 8 gigas de RAM a 16 gigas de RAM, son $200. O sea, 8 gigas extra no cuestan $200, cuestan, en mi experiencia, $50. Y eso es mucho. Cobrarte $200 por algo que vale 50 es muy Apple. Pero vamos a tener que hacerlo porque si queremos que el equipo nos dure más tiempo, vamos a tener que mejorarle la RAM. Eso lo vamos a hablar después en otro podcast. Y finalmente, si queremos mejorar también la capacidad, la cantidad de gigas que tiene nuestro equipo en cuanto a almacenamiento, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener que pagar $200 extra por subir de 256 gigas a 512 gigas. Y vamos a tener que pagar $200 extra para el siguiente peldaño y el siguiente y el siguiente. Eso ahí es un tema no menor. No es para nada menor. Entonces, nada. Creo que para mí la decisión más inteligente, ahora si me preguntan cómo me lo compro y cuál me compro, creo que la mejor decisión en ese caso sería cualquiera de los tres, el Mini, el Air o el Pro,
con 16 GB de RAM y con el almacenamiento base. Creo que esa sería la mejor opción. De hecho, ahora estoy viendo los precios y efectivamente son $200 más si queremos ir a 512 GB, son $200 más si queremos ir a 1 tera y $400 más si queremos ir a 2 teras. O sea, tenemos un peldaño de 200, 400 y $800 para ir a 512, 1 tera y 2 teras. Extra sobre el precio base, por lo menos en el Pro. Es bastante. Por tanto, lo que yo haría sería subir a 16 GB en RAM, gastar esos $200 extra, que si bien me duele gastarlos, no me va a doler cuando el equipo me dure 5 años y no me dure 1, o 2 o 3, o a lo mejor hasta más de 5, y dejarlo con los 256 GB internos. ¿Por qué? Porque tiene USB 4 Thunderbolt. Así de simple. Puedo conectarle por el Thunderbolt una NVMe externa o un SSD externo y tener más almacenamiento, si bien externo, va a ser más almacenamiento a la final. O sea, puedo tener 1 tera, puedo tener 2 teras, puedo tener 6 teras, puedo tener 10 teras, o a lo mejor tener un NAS, un servidor con almacenamiento de datos ahí en la nube. También puede ser una opción. Pero sí, hay puntos buenos con el M1, que son muchos, y puntos malos que yo por lo menos encuentro que son muy pocos. Y me hace querer comprar uno. Y lo peor de todo es que yo soy el que odia más a los Mac Mini y ahora me dan ganas de comprar un Mac Mini porque digo, ¿para qué me voy a gastar $1.300 o $1.500 en realidad con los 16 GB en RAM en un MacBook Pro que me va a limitar a una pantalla de 13 pulgadas? La verdad es que no me afecta en nada que sea portátil o que no sea portátil porque tengo mi iPad y para todo lo que es portátil trabajo con mi iPad. Pero tener esa potencia por $700 en un Mac Mini y meterle extra a lo mejor un monitor espectacular 4K de 24 pulgadas por $400 más, sería en total $1.100. No es malo. Creo que no es malo. Es algo que podría llegar a considerar. Todo va a depender de que también se porten estas cosas y de los valores y todo lo demás. Entonces, bueno, $700 vale con 8 GB en RAM y 256. Si me hago caso a mí mismo, tendría que gastar $1.000 en el MacBook, en el Mac Mini M1, más $400 por el monitor. Serían ya $1.400 y estoy dentro del rango de precio de un MacBook Pro. Pero con un monitor de 24 pulgadas 4K, no con uno de 13, no con un touch bar que no me sirve, porque la verdad es que el touch bar es muy entretenido, visualmente atractivo, pero poco funcional. Sí, creo que es una decisión que podría llegar a tomar pronto, pero la voy a tener súper en consideración. Así que, bueno, creo que con eso vamos a llegar al final de estas opiniones sobre el Mac con chip Apple M1. Bueno, bien chicos, gracias por haberme acompañado, gracias por participar o por escuchar este podcast, por haberse dado el tiempo de escuchar a este loco hablando todas estas cosas, porque muchas veces en los videos de YouTube o en las historias de Instagram incluso, me gustaría alargarme un montón con estos temas y conversarlo y explayarme y todo, pero no da el tiempo. Entonces, poder tener este espacio como de autoconversación y de emitir esta opinión me parece estupendo. Ojalá que mucha gente lo pueda escuchar, ojalá que les guste el formato. Si es que quieren algún otro contenido, si quieren sugerir algún tema en particular, pueden dejar los comentarios abajito de este video o del podcast, o mandarme un mensaje por Instagram o un correo. Y de esa forma vamos a ir viendo qué otros temas podemos meter a este formato. Así que bueno chicos, mi nombre es Cristian Plaza y nos vemos en la próxima. Chao, chao.